Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa dedicado a hablar sobre temas ambientales y particularmente sobre la conservación, la preocupación que tenemos por conservar espacios adecuados a espacios en los que la biodiversidad se mantenga. Y tenemos la suerte de contar con Antonio Páez. Él es director administrativo de la Fundación de Conservación Jocotoco. Espero que haya pronunciado bien. Antonio es emprendedor en el área de la tecnología y es apasionado por naturaleza, por el montañismo, etc. Y ahora da un soporte a la Fundación en temas de administración, legales y financieros. Antonio, nos gustaría que nos cuente qué es lo que hace concretamente la Fundación de Conservación Jocotoco. Bueno, la Fundación Jocotoco es una ONG ecuatoriana que está cumpliendo 25 años ya 2024 y es una organización que protege las especies y ecosistemas más amenazados en el Ecuador. Contamos con 16 reservas propias de la Fundación que están distribuidas en 10 provincias del Ecuador, algunos en miles las 4 de hectáreas, regiones. ¿no? Sí, ya contamos con 35.000 hectáreas. Y estas reservas están ubicadas en los lugares donde más protección necesita la naturaleza. Y donde más daño se ha hecho a lo mejor, ¿no? Claro, y por eso la mayoría de nuestras reservas están en la costa ecuatoriana y en el sur del Ecuador, lugares donde hasta hace no mucho, e inclusive hoy día, hay muy pocas reservas estatales, pero tenemos lugares como nuestra reserva Canandé en la provincia de Esmeraldas, que es un lugar tan biodiverso como el Yasuní. El Chocó ecuatoriano no solo que es extremadamente biodiverso, sino que también tiene un endemismo. Hay especies que son propias de la costa. Como ¿no por cierto? Ejemplo. En aves, en reptiles. Hay muchas aves. En la reserva Canandé hay 900 especies de aves. Eso es como el 8% de todas las aves del planeta. Del planeta, ¿no es cierto? Sí. Hay aves muy vistosas como el guacamayo verde mayor, que está críticamente amenazado. Pero también hay muchos mamíferos. El mono araña de cabeza café, por ejemplo, es un primate del que solo quedan unos 500 individuos en el mundo, ¿no es cierto? Y muchos de ellos tienen su refugio en nuestra reserva o en las reservas aledañas. Es una zona donde los botánicos que hicieron un estudio de una sola hectárea identificaron cada uno de los 475 árboles que habían en esa hectárea. En una sola hectárea. En una sola hectárea habían 475 árboles individuales y de esos árboles habían 101 especies diferentes de árboles. Increíble. Eso es comparable o superior a lo que hay en la Amazonía, en el Yasuní, sí, ¿no es cierto? Y se habla poco de esto, ¿verdad? Se habla demasiado poco. Y hace 60 o 80 años, la costa ecuatoriana, el Chocó, estaba cubierto de bosques. Hoy en día, en las zonas bajas del Chocó, queda quizás el 3% de los bosques originales. Entonces, tenemos que salvar zonas como esa, ¿no? Al menos lo que se pueda, ¿no? Y sí. Se hace repoblamiento también de especies vegetales en las zonas que ustedes están actuando. Nosotros tenemos algunos programas de restauración en algunas de nuestras reservas y de reforestación, de restauración de los ecosistemas. Pero lo que es sorprendente es que en zonas con tanta fuerza de la naturaleza, hay que toda la energía, que actúe nada más. La energía solar, hay una cantidad abundantísima de agua. En Canandé, nosotros hace unos 3 años construimos un laboratorio científico, el Chocolab se llama. Es el único laboratorio de esa naturaleza en las zonas bajas del Chocó. Y los científicos que han estudiado las especies, están estudiando precisamente eso, cómo se puede recuperar la naturaleza. Llegaron a la conclusión de que en 25 años se puede pasar de un potrero en donde estaban pastando vacas
a un bosque en el que se ha recuperado hasta el 90% de la biodiversidad. O sea que hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. Porque, y tenemos que trabajar nosotros hemos escuchado de la Amazonía tanto, pero la Amazonía en alguna época fue una sabana, ¿no? Y esto quiere decir porque hubo actividad antrópica en épocas muy remotas, había ciudades grandes que ahora recién se están descubriendo, pero la selva retomó sus espacios y eso es lo que se pretende también en zonas como Esmeraldas y usted dice también en el sur del país. Sí, nosotros tenemos Loja, tal vez. Nuestras reservas en las provincias del Oro, de Loja y de Zamora Chinchipe. Por ejemplo, en la provincia del Oro está nuestra reserva Buenaventura, donde tenemos más de 4.000 hectáreas en la parte alta de la provincia, que es donde nacen las fuentes de agua para la provincia más agrícola del Ecuador. Ahí es donde hay pues las grandes plantaciones de banano y de otros productos, y ya queda prácticamente poquísimo de las áreas altas de la provincia, donde, como digo, nace todo el agua que necesita la misma agricultura, pero donde también hay un altísimo número de especies que son solo de la zona y que están amenazadas. Ahí tenemos el periquito del oro, que es un periquito que prácticamente vive solo dentro de los límites de nuestra reserva y un poquito más allá, porque ya no hay más bosques donde se O sea, ustedes le dan un respiro a esas especies que no tendrían otro lugar y que se habrían extinguido. Y no solo eso, sino que también tratamos de crear corredores altitudinales, porque con el cambio climático las especies van a migrar. Tienen que migrar hacia zonas más altas donde encuentran las condiciones adecuadas de vida. Y por ejemplo este periquito del oro, desde que se lo identificó en 1980 hasta ahora, ha subido su hábitat más de 300 metros en altura. Y en los próximos 20, 30 años subirá otro tanto. Claro. Pero entonces nosotros estamos tratando de asegurarnos de que para esta y todas las otras especies de la zona podamos crear corredores hacia las zonas más elevadas, restaurar. Ahí sí hemos sembrado literalmente millones de árboles, sobre todo en la Reserva Buenaventura, porque hemos adquirido predios agrícolas para tratar de restaurar ese ecosistema original. Y se nota ya la diferencia. Se nota la diferencia. Porque lo uno es la monocultura, el monocultivo, la extensión de frontera agrícola, y ustedes lo que están haciendo es retroceda un poco, no se nos metan en todo lado, ¿no? Los agricultores. Claro, y también trabajar con las comunidades, con los agricultores. Claro, para los corredores tienen que acordar con mucha gente. Por supuesto, porque no podemos hacerlo solos. Y no van a comprar todo el territorio, es imposible. El apoyo de la gente local, la comprensión de la gente local sobre el valor de proteger los bosques, de proteger el agua, de proteger las especies. Y como usted dice, es increíble que en poco tiempo, en 20, 25 años, lugares donde eran potreros, ahora uno recibe la visita de tucanes y de aves, bueno, increíbles, ¿no? Como el pájaro paraguas, que es esta ave que tiene un péndulo gigante que le cuelga del cuello, ¿no es cierto? Y que literalmente está de vuelta en un sitio que era un potrero hace 20 años. Cuando se restaura la vegetación, regresa el agua también, porque hay más producción de agua, y regresan las especies que habían allí. Es decir, quedó alguna semilla por ahí, alguna especie, y eso sigue regándose. O sea que la naturaleza es poderosa. Ustedes tienen buenos acuerdos con la gente, cómo ha sido la reacción de las comunidades vecinas, por ejemplo, para la creación de los corredores ecológicos. Bueno, yo creo que en las últimas 2 décadas sí han sido un tiempo en que mucha gente ha adquirido más conciencia sobre la importancia de proteger lo que nos queda, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos por ejemplo, en Esmeraldas o en Napo, con las comunidades chachi, con las comunidades quichua, con los finqueros mestizos y colonos, tratando de apoyarnos mutuamente en la protección de estos espacios
¿no es Y cierto? la gente tiene una buena receptividad. Sí, por supuesto. En general. Porque ellos ya se dan cuenta de que su entorno ha cambiado tan drásticamente, donde antes podían cultivar, ahora ya no tienen agua, y ven que la protección de los espacios de bosque es importante. También trabajamos con los gobiernos seccionales, precisamente reforestando zonas de importancia conjunta para fuentes de agua. Hemos visto en lugares como aquí cerca de Quito, en Pintac, donde está nuestra reserva Chacana, donde la gente local ahora son los principales defensores de los cóndores, de los osos de anteojos, porque eso atrae al turismo, eso les genera ingresos. Entonces ellos han cambiado en una década completamente su forma y su mentalidad, claro, sobre qué es lo que es importante. Antonio, para ellos. Hablar con usted me da esperanza de que bueno, podemos recuperar los espacios. Hace años tuve la suerte de hablar con John Liu, era un ecólogo chino-norteamericano que hizo trabajos en los LOPS en China, y él nos contaba exactamente lo que usted nos está contando, que en 20 años lograron en territorios que parecían totalmente desérticos, que regrese el agua y la vegetación, pero me encanta saber que en el Ecuador se están haciendo cosas así y que hay respuesta de los ciudadanos y que tenemos la conciencia de que hay que proteger el ambiente, ¿verdad? Sí, es importante, yo creo, este mensaje de esperanza, pero no es solo una esperanza vacía, es una esperanza que tiene que estar acompañada por la acción, tiene que estar acompañada por el cambio de mentalidad, ¿no es cierto? El cambio de mentalidad a nivel de los gobiernos, el cambio de mentalidad a nivel de la ciudadanía y de las comunidades, porque obviamente es un trabajo en el que todos tenemos que participar. Vivimos en un país que es un paraíso de la naturaleza, un paraíso de la biodiversidad, un país en el que se puede batir todos los récords de avistamientos de aves, pues todos los años se descubren decenas de especies nuevas de reptiles, que sapos, que de todo, ¿no es cierto? Solo dentro de nuestras reservas, no se diga en todo el territorio, pero también es el país, bueno, es el país de Sudamérica con mayor densidad poblacional. Así es. Y el país donde hay todavía una de las tasas más altas de deforestación de América del Sur. O sea, entonces, hay que seguir trabajando en esa conciencia. Tenemos que trabajar duramente y todos juntos, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, nosotros como Fundación Jocotoco, lo que hacemos es basarnos en la ciencia para buscar la conciencia. La conciencia, sí, y la forma más óptima de lograr con pocos recursos el máximo impacto en nuestro trabajo. ¿Cuántos investigadores circulan por sus parques, por sus reservas? Bueno, constantemente hay biólogos e investigadores de muchas partes del mundo que están haciendo investigaciones puntuales en nuestras reservas. Precisamente en este 29 de mayo se lanza un libro que se llama Flora, Ecología y Fitogeografía de la Reserva Canandé, ¿no es cierto? Que es el resultado de una investigación de varios años que fue realizada entre la Universidad Amazónica, ¿no es cierto? La Universidad Estatal Amazónica, junto con Royal Botanical Gardens de Londres, Kew Gardens, que es uno de los jardines botánicos más grandes del planeta. Sí. Y junto con Jocotoco, por supuesto. Y ellos durante varios años lo que han tratado de hacer es de describir y descubrir la diversidad, en este caso, de plantas, en una sola de nuestras reservas, ¿no es cierto? Es fantástico lo que se consigue. Por poner un ejemplo. Y como le decía, en nuestro laboratorio, el Chocolab, desde hace 3 años hay un consorcio de 20 universidades alemanas y ecuatorianas que han estado estudiando
las relaciones entre los diferentes grupos taxonómicos y esta restauración de la que yo hablaba, ¿no? Que ellos son los que han logrado determinar que en 25 años se recupera el bosque. Claro. Y entonces los científicos que estudian polillas ponen trampas en diferentes lugares de la reserva y descubren que en este único sitio hay más de 1800 especies solo de polillas. Qué cosa. ¿No es bueno, cierto? algunos andamos huyendo de las polillas, ¿no? Claro, porque se nos comen los libros, en cambio. Bueno, claro. Pero esa es una sola de las especies. Claro. Pero la diversidad de hormigas, de claro. florística, de hongos, de microorganismos en el suelo es espectacular. Fantástica. ¿No? Estamos llegando, me da pena terminar esa conversación, pero ¿por qué se llama la Fundación Jocotoco? Jocotoco es el nombre de un ave, que es endémica hay solo en el sur, en la provincia de Zamora Chinchipe. Hace 25 años ya, un poco más, se estaba realizando el primer censo global de las aves en el Ecuador. Y los ornitólogos estaban por terminar ya su censo y Robert Ridgely y Paul Greenfield y otros ornitólogos más estaban por publicar el primer libro de aves del Ecuador, ¿no es cierto? Cuando escucharon un canto desconocido en un lugar en ese entonces muy remoto de Zamora, y buscaron y encontraron un ave sorprendentemente grande y bonita, que es la que está en el logo de la fundación. Yeah. Y cuando la descubrieron, se dieron cuenta de que el lugar donde habitaba el ave estaba ya convertido en potreros o por convertirse en potreros. Entonces, ahí entre varios ornitólogos y con apoyo de otras personas, nace la Fundación Jocotoco y se crea la primera reserva que se llama Tapichalaca. Y en pocos años más hacen lo mismo en otros espacios claro. Donde habían primero aves críticamente amenazadas. Y de ahí nace el nombre Jocotoco. Muchísimas gracias, Antonio. Nos da esperanza. Cuando antes de empezar la conversación, nos dijo que él no era un biólogo, no era un ecólogo, era un administrador, pero ustedes se dan cuenta que es un apasionado por estos temas del respeto y de la preocupación por preservar la biodiversidad. Gracias, Antonio. Y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de la pausa.